¿Ahora? Sí, hola, hola. Hola Pedro, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, ¿no? Vale, perfecto.
Buenos días, gracias a todos ustedes por su presencia aquí. Daré cuenta de los principales asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno en su sesión de hoy. Habrá otros asuntos que, como siempre, tendrán información cumplida a través de la reseña y quedaré a disposición de todos ustedes para las cuestiones que quieran plantear. En el ámbito de la Consejería de Educación y Empleo, más concretamente, en el ámbito de empleo, el Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria para el ejercicio 2021, lo que queda del 20 y el 21, de las subvenciones del Programa de Empleo Experiencia, al amparo de la orden por la que se establecen las bases reguladoras de este programa. El crédito estimado para el programa es de 17,5 millones de euros. Se estima también la creación de 1.800 puestos de trabajo y el objetivo es ayudar a las entidades locales de Extremadura a proporcionar prácticas laborales a demandantes de empleo a través de planes de contratación temporal, como es conocido. A los participantes se les ofrece con este plan, que tendrá una duración de los contratos de 6 meses, la posibilidad de adquirir experiencia profesional que facilite su posterior inserción en el mercado de trabajo. Se trata de un programa puente del Plan de Empleo Experiencia antes de que en el próximo ejercicio procedamos a la renovación más completa de este plan a la luz de las necesidades de nuestro mercado de trabajo. Y la finalidad de esta aprobación es garantizar que durante el periodo de renovación del programa se cubran esas contrataciones tan necesarias también para los ayuntamientos de nuestra región. En el ámbito de la Consejería de Agricultura se ha autorizado la convocatoria de las ayudas para el fomento de las nuevas contrataciones de personal cualificado y de gestión administrativa, así como el mantenimiento de puestos de trabajo ya existentes en el ámbito de la economía social para paliar los efectos de la pandemia que estamos padeciendo. Con estas ayudas se contribuye a que nuestras sociedades cooperativas y laborales mantengan su actividad, vean paliadas las necesidades de personal cualificado y de gestión durante el periodo de reconstrucción económica. Estas ayudas tienen 2 líneas: para nueva contratación de personal cualificado y de gestión administrativa, y otra línea para el mantenimiento de ese empleo, de esos puestos de trabajo de personal cualificado. Cada una de las líneas está dotada con 600.000 euros, es decir, en total son 1,2 millones de euros. En la línea 1, el importe de las ayudas puede ascender hasta 10.000 euros para contratos nuevos a jornada completa y con un mínimo de duración de 1 año. En la línea 2, las ayudas pueden alcanzar hasta los 5.000 euros y se destinarán al mantenimiento del empleo a jornada completa y con un mínimo de duración de 1 año. El importe de la ayuda se incrementará en 2.000 euros si estas entidades de la economía social, cooperativas y sociedades laborales, tienen su domicilio social en localidades de menos de 5.000 habitantes, cumpliendo así el compromiso de contribuir al arraigo de empresas, en este caso, o entidades de economía social, en la lucha contra el reto demográfico. En el ámbito de la Consejería de Sanidad, Vicepresidencia Segunda, Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, el Consejo de Gobierno ha aprobado 2 convenios de colaboración entre la Consejería y las Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz para materializar la financiación de prestaciones básicas de servicios sociales a entidades locales. Con ello, proseguimos en la línea de actuación coordinada con otras administraciones para optimizar los recursos disponibles, al tiempo que aunamos los esfuerzos para
mitigar, minimizar en la medida de lo posible los efectos negativos de la crisis sanitaria que ha tenido una rápida expansión, pero también una desigual expansión. Y que, como todos desgraciadamente sabemos, ha tenido mayor incidencia en la población mayor y en esta comparecencia, como en todas las comparecencias públicas que realice, aprovecho también para manifestar las condolencias de la Junta de Extremadura con las familias de los fallecidos, el apoyo también a esas familias y a todas las personas que han padecido la enfermedad y a sus familias, en definitiva, a las víctimas de la pandemia. El convenio con la Diputación de Cáceres alcanza la suma de 1,9 millones de euros. El convenio con la Diputación de Badajoz supone 1,1 millones de euros, la aportación de la Junta, y esto se traducirá en apoyo financiero a las contrataciones de personal en los centros residenciales para personas mayores y para personas dependientes de titularidad municipal. Se sufraga con esta actuación coordinada la potenciación de prestaciones del servicio de apoyo en el domicilio, apoyo y servicios que son imprescindibles para cubrir las necesidades surgidas como consecuencia de la pandemia. Estas prestaciones pueden ser la comida, alimentación, lavandería en el domicilio o tareas de atención doméstica y cuidados personales. Por último, el Consejo de Gobierno ha acordado la licitación de la contratación centralizada de 152 vehículos para la reposición de parte de la flota de vehículos de transporte personal y mercancía de la Junta de Extremadura. Tenemos un parque móvil obsoleto, con vehículos cuya edad media supera ampliamente los 10 años. Casi la mitad de nuestros vehículos tienen cerca de 20 años, un excesivo kilometraje, más de 400.000 kilómetros de media, y esta es una compra que se realiza de manera centralizada con una inversión para la mejora de la seguridad en el tráfico, sobre todo de los empleados públicos, la eficiencia energética, la sostenibilidad y la optimización de recursos, en esa línea que ya propuso el presidente de la Junta de Extremadura en el debate de investidura, de ir a estructuras centralizadas de gestión, en este caso de bienes. Prima la compra de vehículos eficientes medioambiental y energéticamente. Todos los turismos serán híbridos o eléctricos y las características de la licitación son 9 lotes, participan todas las consejerías, el 56% del total de vehículos se destina al ámbito sanitario, son 90 de ellos. Todos estos vehículos, en una licitación de más de 3,5 millones de euros, están financiados al 100% con fondos FEDER. La mayoría están adaptados para personas mayores y menores de centros residenciales, es decir, que con ello también se contribuye a la accesibilidad. Y el destino de los vehículos está orientado tanto al transporte de personas, servicios generales, actividades del ámbito agrario, actividades sociosanitarias y transporte de mercancías. Los vehículos destinados a la Consejería de Sanidad y al SES y a la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda aglutinan el 75% de la compra, si bien, como ya les he dicho, participan todas las consejerías. Y todo esto es lo más relevante que quería informarles de los acuerdos del Consejo de Gobierno, sin dejar de mencionar, por último, que el Consejo de Gobierno ha procedido hoy a designar a los miembros que integrarán la Comisión
prevista en el artículo 64 del Estatuto de Autonomía, la comisión bilateral. El Estado ya lo ha hecho, la comunidad autónoma ha procedido hoy a hacerlo. Estarán en esa comisión 7 personas, que serán las que les describo. En primer lugar, quien les habla como vicepresidenta primera, el vicepresidente segundo, el secretario general de Presidencia, la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y las consejerías de Movilidad y para la Transición Ecológica. Con ello, cuando las circunstancias de la pandemia lo permitan y de cara a importantes realizaciones de futuro, tenemos ya establecido las personas que, cuando así sea convocada la comisión, representarán a la comunidad autónoma para el cumplimiento de nuestro Estatuto de Autonomía. Y quedo a disposición de todos ustedes. Muchas gracias por su intervención y buenas tardes a todos, a los compañeros que nos siguen en la sala de prensa y también hoy a Pedro Fernández de Canal Extremadura Radio, que nos sigue de manera online. Empezamos con las preguntas en la sala y después, si Pedro tiene alguna pregunta, lo dejamos para el final. Gracias. Hola, muy buenos días. Yo quería preguntarles si han tenido conocimiento en el Consejo de Gobierno, no sé si se plantean nuevos retrocesos a fase 2 en algunos municipios que preocupan. Ayer el consejero mencionaba algunos municipios como Berlanga, creo, Saucedilla. No sé si hay alguna novedad. El Consejo de Gobierno está continuadamente preocupado, no solo cuando se reúne en sesiones ordinarias, sino también por las vías de comunicación correspondientes. Esa es una posibilidad que dependerá siempre de los informes de salud pública, con el criterio establecido de autorización judicial. Y mañana el vicepresidente segundo dará una rueda de prensa con los datos epidemiológicos establecidos y subrayar dos cuestiones que me parecen importantes. La primera, siempre se actúa con criterios epidemiológicos, que desde salud pública, con los especialistas y los expertos en la materia, se establece, se valoran, por supuesto, se atiende siempre que se puede, se escucha siempre las peticiones que nos llegan desde las localidades, pero los criterios, como primera cuestión, son epidemiológicos. En segundo lugar, siempre se pide la autorización judicial correspondiente, que hasta ahora, y como ya señaló el presidente de la Junta, nos ha ido señalando todo aquello que se había hecho bien y, al mismo tiempo, también nos ha ido mostrando aquellos aspectos de mejora que, por supuesto, atenderemos. Buenas tardes. En relación a la pandemia, tengo varias preguntas. Una, ¿hay alguna novedad en los centros escolares? ¿Van incrementando día a día el número de aulas que tienen que ser aisladas? No sé si nos puede actualizar el dato. Más allá de las informaciones al día de hoy trasladadas y en una actuación conjunta y coordinada de las consejerías de Sanidad y de Educación, en este momento ningún dato nuevo que añadir, únicamente señalar que los protocolos funcionan, que cuando hay que proceder a tomar una decisión sobre un aula, lo mismo que sobre una localidad o sobre un colegio, la guía está establecida y que estamos en condiciones de proseguir el curso con condiciones seguras, sabiendo e insistiendo en que la pandemia está aquí, que es muy importante respetar siempre las condiciones que desde salud pública y para seguridad y prevención están establecidas, medios de protección, distanciamiento, mascarilla, uso de geles, creación de grupos burbujas, pero respecto de los datos, en este momento no puedo aportar ninguna novedad.
se van a destinar 6 hospitales de la región a ingresos COVID. Está creciendo el número de ingresos. ¿Preocupa el incremento de la presión hospitalaria? Preocupa como preocupa la evolución de la pandemia y por eso insistimos que la crisis sanitaria está aquí. Pero más allá de la manifestación por esa preocupación de las medidas organizativas que tomamos también en prevención, de nuestra capacidad para, en esa línea de prevención, ir diseñando planes de contingencia, no solo medidas generales, sino, como hemos visto, en relación con el curso escolar, había planes de contingencia y los planes de contingencia están funcionando. Reitero que mañana el vicepresidente segundo dará una rueda de prensa con los datos más actualizados a la hora de la rueda de prensa de mañana y con criterios de especialización para responder a esas cuestiones que, reitero, nos preocupa, prevenimos, precavemos y concebimos medidas para actuar frente a las contingencias que, desgraciadamente, mientras dure la pandemia, se van a producir. Por eso insisto, y les agradezco mucho que nos ayuden a trasladar a la población estas medidas, en la necesidad de respetar las medidas individuales, también limitación de aforo, incluso en ámbitos privados. Cuando digo limitación de aforo, digo limitación del número de personas que se pueden reunir, y en esta lucha contra la pandemia estamos todos. No importa. Hemos escuchado hoy al líder del Partido Popular pedir transparencia a la Junta de Extremadura en relación a los datos que tienen que ver con la pandemia de COVID. Se basa en 2 informes de 2 organizaciones que dejan a Extremadura en la cola con respecto a ese asunto, a la transparencia. ¿Qué opiniones merece? La Junta de Extremadura actúa con la mayor transparencia, facilita con puntualidad al Ministerio de Sanidad, a los grupos parlamentarios y a los medios de comunicación los datos que corresponden a cada día, y respeto mucho los informes a los que se pueda referir el presidente del Partido Popular, pero la transparencia, el conocimiento de los datos, la capacidad de seguimiento a través de los rastreadores de la evolución de la pandemia está contrastada científicamente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo tenía 2 preguntas, una relacionada sobre el curso escolar. Tenemos ahora mismo, si no me fallan las cuentas, 520 entre alumnos y docentes que están confinados con educación a distancia. Mañana se cumple la primera semana. El ritmo, no sé si la Junta lo considera previsible o es más alto de lo que la Junta preveía en cuanto al número de contagios. Y luego la segunda es en relación sobre la administración pública extremeña, que muchas familias se preguntan que ya ha vuelto el colegio, la gente más o menos está, digamos, entre comillas, moviendo con relativa normalidad, pero todavía hay muchos servicios de la administración que no se están llevando a cabo. ¿Cuándo tiene la Junta previsto que vuelvan todos los funcionarios a sus puestos de trabajo? ¿Van a seguir el teletrabajo? ¿Cómo va a ser esa situación? Bien, sobre la primera cuestión acerca de la evaluación desde la previsibilidad del número de contagios, lo previsible es que, como la pandemia continúa, hubiera algunos positivos que hasta ahora, por el ciclo de las infecciones, se han producido fuera de los centros escolares. Evaluar si el dato estaba en el rango de lo previsible o no lo previsible, creo que es una estimación que no podemos hacer y en que, en cualquier caso, con criterio epidemiológico podrá contrastar la Consejería de Sanidad y Vicepresidencia Segunda. En cuanto a la administración pública y al trabajo de sus empleados, la Junta de Extremadura no ha parado.
Los trabajadores de la Junta de Extremadura, los funcionarios y los empleados de la Junta de Extremadura están trabajando, muchos de ellos presencialmente. Los servicios están funcionando con las medidas de seguridad que exige el protocolo de seguridad laboral y de prevención de riesgos laborales, por cierto, negociado y con la participación de todos los sindicatos, que hace que haya importantes servicios que es que no han dejado el trabajo presencial nunca y no han dejado el trabajo nunca. El 21 de septiembre se cumplen los 3 meses de la instrucción dictada para la incorporación paulatina, que a partir del 22 se irá haciendo, pero ya desde el inicio del mes de septiembre se han reforzado los servicios de atención al público, los servicios de atención ciudadana. Les podremos facilitar datos. Se han potenciado las líneas, o mejor dicho, las vías de atención telefónica y por otros medios. Se ha instalado un modelo de cita previa para evitar aglomeraciones, pero para evitar aglomeraciones en prevención, por supuesto, de la salud de nuestros trabajadores, pero sobre todo la salud de las personas que antes, en circunstancias normales, podían ir a un servicio, estar en la cola y esperar hasta que les tocase, pero claro, ahora eso no es recomendable. Potenciaremos la atención telemática, los servicios telemáticos, insistiremos también en la necesidad de una atención presencial que, aunque no tenga cita previa, dé una respuesta al ciudadano, porque hemos observado, y los datos así nos lo enseñan, que los ciudadanos también han adquirido este hábito de no dejar la presentación de según qué documentos para el último día y tampoco, y esta es la evolución de los últimos días, dejar para el último día la petición de cita previa. Le voy a dar un dato de los servicios fiscales que podría detallarle. Entre el 25 de mayo y el 7 de noviembre se han dado 17.500 citas presenciales que se han traducido en prácticamente otras tantas presentaciones de impuestos presenciales. Entiendo que quien no haya obtenido la cita el día que deseaba, a veces porque no se ha pedido con antelación suficiente, quien se haya presentado y no haya sido atendido, espere de la Administración una mejora, pero esta Administración tiene el compromiso de mejora, el compromiso de atender directa y personalmente las necesidades de los ciudadanos, y le he puesto ese ejemplo porque probablemente sea una de las oficinas que más gráficamente puede señalar qué nivel de atención hay. Pero la Junta no ha parado en ningún momento, sus funcionarios y sus empleados públicos han trabajado continuamente, no todas las funciones se pueden realizar en remoto o en teletrabajo. Tenemos un compromiso de fomentar el teletrabajo, negociaremos con los sindicatos y estableceremos, sobre la base del respeto de las medidas de prevención de riesgos laborales y de salud laboral, una presencialidad adecuada y, por supuesto, normalizada de acuerdo con lo que las condiciones de la pandemia requieren. Y compromiso de mejora de los servicios de atención al público, que los hay algunos que por su propia naturaleza acumulan un retraso que ahora hay que recuperar, entre otras cosas porque, aun siendo servicios muy importantes, voy a ponerle un ejemplo, las ITVs. Todo el que ha pasado una ITV sabe que el que pasa la ITV entra en el vehículo. Bueno, se establecieron medidas de seguridad, se restringió la movilidad. Ahora que se recupera la movilidad, estamos observando que muchas personas que utilizaban el transporte colectivo están volviendo a utilizar transporte particular porque entienden que es más seguro, a lo mejor con vehículos que requieren el paso de la ITV. Pero en todos los servicios de atención al público queremos reforzar la atención directa, la atención personalizada y mantener y mejorar
las vías de atención por otras vías que, por otro lado, son muy usuales y muy normales y muy demandadas. Eran muy demandadas y la pandemia nos ha obligado a intensificar esas vías y estamos en esa línea, con el compromiso de mejorar, admitiendo, por supuesto, que tenemos que hacerlo y que lo haremos. Buenos días, consejera. Con una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en Extremadura de 200 personas, el Ejecutivo Autonómico ahora mismo baraja ya una cifra a partir de la cual se pueda llegar a confinamientos mucho más severos. Repito lo mismo. El vicepresidente segundo mañana dará una rueda de prensa. Es preferible que de esas cuestiones hable la autoridad sanitaria, que es quien tiene todos los elementos técnicos, científicos necesarios, y que entiendan que mi comparecencia de hoy apele a lo ya conocido y, sobre todo, reitere que mientras la crisis sanitaria esté presente, estamos obligados, todos y cada uno, a mantener las medidas de prevención, de precaución y de higiene, y todas las organizaciones, por supuesto la Junta de Extremadura a la cabeza, a establecer procedimientos, protocolos, criterios para mejorar frente a lo que ya sabemos que es una segunda ola. Y sin ninguna cesión ni complacencia, todo lo contrario. Compromiso de análisis científico, decisiones fundadas con autorización judicial y prospectiva, prevención, precaución, mejora y preparar las contingencias. ¿Pregunta o damos por finalizada la rueda de prensa? Sí. Adelante. Hola, buenas tardes. Dos cuestiones, una en principio relacionada con el cierre temporal de algunas aulas en la región. Preguntarle si la Junta de Extremadura tiene previsto poner en marcha medidas de conciliación dirigidas a los padres de esos alumnos, y en relación al convenio que la Junta va a firmar con Sanidad, creo que son 3 millones de euros para las diputaciones provinciales, para atender a los centros de mayores y centros de atención a personas con discapacidad, si esas subvenciones irían a gastos generales o también podrían ir dirigidas a la contratación, al refuerzo de personal. Sobre la primera cuestión, la Junta de Extremadura, en la instrucción a la que hacía referencia y en nuestro compromiso con los empleados públicos, en el ámbito propio de la Administración General, abundará en esta línea. Sacaremos próximamente una convocatoria más amplia de teletrabajo, y en la instrucción vigente y en las directrices que sustituirán a esa instrucción ya está previsto que los empleados y las empleadas públicas que tengan hijos menores a cargo y que se encuentren en esa situación, mayores o dependientes, podrán acogerse a medidas de conciliación y de flexibilidad y, por supuesto, también de trabajo en remoto. La segunda pregunta se refería, disculpe, que no le había oído bien. Me refería al convenio que va a firmar Sanidad con las diputaciones provinciales. El convenio está detallado, les he señalado las líneas cómo están orientadas a subvenir qué gastos o inversiones, y el resto pues con recursos ordinarios. Pues si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias a todos. Muchas gracias, vicepresidente. Buenos días y hasta pronto.